Pongámonos de pie, hermano. Vamos a elevar una oración a nuestro Padre para que nos guíe, nos dirija en esta mañana. Hoy vamos a seguir con nuestro estudio del libro de los Hechos. Y el tema de hoy es la expansión de la iglesia. Padre Santo que estás en los cielos, te alabamos, te bendecimos. Te damos a ti todo honor, gloria y honra. Y te damos las gracias, Señor, porque hasta aquí tú has estado con nosotros. Te pedimos, Señor, que tú envíes tu Santo Espíritu, Señor, sobre todos y cada uno de los presentes, que nos guíe, que nos dirija y que nos hable a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado nos quedamos en la muerte de Esteban. Vimos cómo, a pesar de que los acusadores, cuando lo llevaron ante el Sanedrín, vieron su rostro como de un ángel. Y cualquiera que oye el relato de Lucas hasta ese momento dice, bueno, como vemos un ángel, no van a hacer nada en contra de él. Pero no fue así. Satanás fue más fuerte y los empujó a llevar a este hombre, que fue uno de los primeros diáconos de la iglesia y fue el primer mártir. Lo empujaron a apedrearlo hasta la muerte. Y como leímos en Hechos, él dice aquí: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Él vio esa visión. Y algunos comentaristas dicen que cuando vio a Jesús en el cielo, no estaba sentado a la derecha del Padre, sino parado, porque se estaba preparando para recibir el primer mártir de la iglesia. Y que en honor a él, a su muerte, Jesús estaba de pie. Cuando él dijo esta palabra, había un joven que consentía en su muerte y escuchó esa palabra. Y algunos comentaristas dicen que miró hacia el cielo y dijo, pero yo no veo nada. Pero eso sembró una semilla en el corazón de Saulo de Tarso, que más tarde sería llamado Pablo. Sembró una semilla de inquietud, viendo cómo este hombre entregaba su vida por su creencia. Y yo admiro, no solamente en el ámbito religioso, también en otros ámbitos, a las personas que sacrifican su vida por otros. Se pasan toda una vida de sacrificio y hay otros que también han muerto por sus ideas. Yo los admiro, porque puede ser que estén equivocados, pero de entregar su vida por una idea es digno de consideración. ¿Quién fue que murió? Esteban. Muerto Esteban, ¿qué sucedió? Vemos en capítulo 8, y dice, Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Hubo una gran persecución. Inmediatamente asesinaron a Esteban. Me parece que una turba, como se habían convertido en turba, salieron, vamos a buscar a los cristianos, no le llamaban cristianos, vamos a buscar a los creyentes esto y a eliminarlo. Y el principal perseguidor, ¿quién era? Saulo, no Pablo, Saulo de Tarso. Era el principal perseguidor de la iglesia. Y fue el perseguidor más grande que tuvo la iglesia en toda su historia. Mientras él estuvo vivo. Después podría venir otro más grande que él. Pero hasta ese entonces él fue el perseguidor más grande de la iglesia. ¿Qué provocó esto, hermano? Cuando vino la persecución, recuérdense que había judíos de todas partes en Jerusalén. Al venir la persecución, salieron corriendo. Dice aquí, fueron todos esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ese es un punto que a mí me gustaría tratar, pero hoy el tema es tan largo que no lo voy a tratar.
Porque persiguieron a todos los simpatizantes, a todos los seguidores de Jesús, y a los apóstoles los dejaron tranquilos. Política, ¿verdad? Hoy en día pasa lo mismo. Muchas veces los gobiernos tienen enemigos, y hay un lema que dice: golpea abajo y corrompe arriba, políticamente, que quiere decir que a los de abajo, a los medios, que son los que dan el frente, le golpean, le dan, los meten presos, los matan, y a los líderes lo corrompen con dádivas, con dinero, con puestos, con posiciones políticas. Y eso sucedió en ese momento. Entonces fueron esparcidos, pero ¿es algo malo para la iglesia en ese momento que fue amenazada tan fuerte que fueron esparcidos? ¿En qué resultó? Resultó en que hubo una expansión del Evangelio, gloria a Dios. Y todas las veces que la iglesia ha sido atacada, desde este momento hasta la época actual, la iglesia lo que hace es que se expande, que crece. Queriéndole hacer un mal a la iglesia, lo que le han hecho un bien. Y en todos los países que la iglesia es perseguida, la iglesia siempre crece más. Porque abunda la gracia y el Espíritu Santo actúa dándole poder, dándole dirección y dándole todas clases de ayuda a esos creyentes para que el Evangelio sea expandido. Y eso sucedió en ese momento, y fueron esparcidos a todas partes. Y dice en el versículo 4, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Oiga, los que fueron esparcidos iban por todas partes. Entonces lo que ellos querían evitar, lo que hicieron fue que provocaron una reacción mucho más rápida, mucho más contundente en el crecimiento del Evangelio. Y hoy en día también pasa eso. Y aquí viene el ministerio de Felipe. Entonces dice aquí que Felipe, ¿saben quién era Felipe, verdad? El segundo de los diáconos que mencionamos junto a Esteban, de los 7. Descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Resulta que hasta ese momento los únicos que hacían señales eran los apóstoles. Pero ya vimos que Esteban, el primer mártir, hacía señales y prodigios. Y la gente se maravillaba de lo que él hacía. Pues también con Felipe sucede lo mismo. Y dice que hacía las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Fíjense, Felipe sale corriendo, porque recuérdense que Felipe era griego, no vivía en Jerusalén, como todos los visitantes que estaban ahí. Y salió, me imagino, quién sabe, para su casa. Lo que sí que pasó por Samaria. Y en Hechos 1:8 el Señor le dijo: y recibiré el poder del Espíritu Santo y me seréis testigo. ¿Dónde? En Jerusalén, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el resto del mundo. Entonces aquí ya viene, fueron testigos en Jerusalén y ahora se van a Samaria. Jerusalén, toda Judea, y ahora se van a Samaria. Y el que va a Samaria en primer lugar, de los conocidos, de los que menciona la palabra, es Felipe. Y aquí se presenta predicando la palabra del Señor con grandes señales y prodigios, sanando cojos, echando fuera demonios, sanando un montón de gente. Y ustedes se imaginan que Samaria era un lugar donde vivían los judíos que se habían mezclado con otras razas, con no judíos, y eran abominación para los judíos de Jerusalén. Ellos no querían saber de los samaritanos.
porque consideraban que era una raza mezclada e impura, no querían saber de ellos. Pero ahí llegó Felipe, y con esas señales mucha gente se convertía al Señor. Dice, había gran gozo en aquella ciudad. Ahora pregunto, ¿por qué acompañaba siempre con señales y prodigios la prédica del Evangelio a través del Espíritu Santo? ¿Por qué aparecían esas señales? ¿Cuál era el motivo? ¿Para que Felipe fuera exaltado o para qué? Para que Dios fuera exaltado. Para mostrar la autoridad de la palabra que anunciaba Felipe. Recuérdense que no existía el Nuevo Testamento, no existía la Biblia, no había nada que hablara de Cristo. Entonces, quien venía a hablar, la gente que no había oído a lo mejor hablar de Jesús, o quizá lo había oído pero muy superficialmente, él venía y le hablaba, le predicaba el Evangelio. Y lo que confirmaba la palabra que él decía eran precisamente esas señales y esos prodigios, esas sanaciones, esas curaciones. Eso era lo que confirmaba lo que él decía. No me cree a mí, pues mira lo que yo hago. Tengan eso muy pendiente. Que el Señor confirmaba su palabra a través de las señales y los prodigios que ellos hacían. Igual que lo hacían los apóstoles. Eso era lo que confirmaba la palabra de Dios, que Él era que estaba ahí. Pero sucede, como dijimos antes, la persecución de la iglesia trae crecimiento de la iglesia. Se expandió la iglesia y creció. Y el enemigo principal de la iglesia no es el que lo persigue de afuera, sino los enemigos que están dentro de la iglesia. Y aquí vamos a ver un caso. Porque hay personas que están dentro de la iglesia, pero no son de la iglesia. Hay personas que creen que son cristianos o se hacen pasar por cristianos. Ustedes lo han visto, en todas partes lo hemos visto. Yo recuerdo una vez que encontré en mi iglesia en Santo Domingo un conocido. Y yo le digo, oh, qué bueno que estás aquí, yo me alegro. Y él dice, no, yo estoy aquí porque yo estoy enamorado de esta muchacha y ella es cristiana, y para que yo esté al lado de ella, yo tengo que venir a la iglesia. Así mismo me lo dijo. Él estaba enamorado de una chica de la iglesia y fue a la iglesia porque ella se lo pedía. Y eso no es lo peor del caso. Hay personas que están dentro de la iglesia por razones pecuniarias, por dinero. Hay personas que están dentro de la iglesia porque quieren hacerle daño a la iglesia. Son los infiltrados en la iglesia. Porque Satanás lo usa y lo mete en la iglesia para dividir la iglesia. ¿Cuántas iglesias no han sido divididas por esas personas? Y todavía hay. Y aquí está Simón. Versículo 9 del capítulo 8 de Hechos. Pero había un hombre llamado Simón que ejercía la magia y había engañado a la gente, haciéndose pasar por algún grande. A este atentamente todo, del más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Había una persona que engañaba a la gente porque él hacía magia. Y la gente lo atribuía a que era Dios, pero no era Dios, era Satanás que lo usaba. Y vamos a ver cómo este hombre dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo. Ahí creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Él era un mago, hacía magia, y los que hacen magia son satánicos, demoníacos. Pero él, cuando vio a Felipe que comenzó a hacer esas señales y esos prodigios, bueno, dice, yo también creo. Pero creía de verdad, porque él con la magia, ¿qué hacía? Ganaba plata, se enriquecía. Al llegar Felipe a hacer todas esas señales y prodigios, ya él queda en un segundo plano, ya él no es nadie, porque él no hacía esas señales y prodigios que hacía Felipe. Pero sin embargo, ingresó a la iglesia.
Entonces dice, viene más adelante. Aquí viene la forma de cómo se manifiesta el Espíritu Santo en la persona. Puede ser de inmediato o puede ser en una segunda etapa. Hay personas, y lo hemos visto, yo personalmente he visto casos de personas que se convierten al Señor, inmediatamente comienzan a hablar en lengua, o sea, la señal de que recibieron el Espíritu Santo. Pero la gran mayoría de las personas, por lo menos en la experiencia que nosotros tenemos, es que reciben el Espíritu Santo más adelante. Entonces aquí estamos viendo que los samaritanos habían recibido la palabra de Dios. Y dice el versículo 14, capítulo 8, versículo 14: cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron a Pedro y a Juan. Dijeron, ¿cómo que en Samaria se recibió la palabra de Dios? No puede ser, porque esta gente no son creyentes ni son nada. No querían saber de los samaritanos, pero mandaron a Pedro y a Juan a hacer una investigación, a ver qué había sucedido allá y qué ellos debían de hacer. Entonces dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Fíjense, cuando ellos se convirtieron, hicieron la conversión, que escucharon a Felipe y creyeron a Felipe, no recibieron el Espíritu Santo, pero vienen los apóstoles, Pedro y Juan, a orar por ellos, a imponer las manos. Entonces dicen, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ya habíamos hablado que al recibir el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el agente de la salvación, porque produce en la persona de que es un pecador, el conocimiento de que es un pecador y de que necesita arrepentirse de sus pecados. Es el agente de la salvación, es el agente de la santificación, porque a través de él es que nosotros nos santificamos para llegar más cerca de Dios. Es el agente del servicio, porque él es el que nos empodera, nos da el poder para nosotros realizar el servicio que hacemos en cualquier parte de la iglesia, enseñando, en el diaconado, en la adoración, en toda parte. El Espíritu Santo es quien nos empodera, y a través del bautismo en el Espíritu Santo nos hace miembros de la iglesia permanentemente, porque nos llena del Espíritu Santo. Al llenarnos del Espíritu Santo, nosotros recibimos ese poder que necesitamos, y esa es la razón por la que nos permite que nosotros nos unamos a la iglesia como un solo agente, una sola persona, en unidad del Espíritu. Adelante, pasen. Vamos a saltar ahora, dejemos a Simón en paz y volvámonos a Felipe y el etíope. Vamos a saltar al versículo 26 del capítulo 8. A ver, léemelo, Francisco. Léeme los primeros tres, dos versículos. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Párese ahí. Aquí estamos hablando de que Felipe está en la ciudad, en Samaria. Entonces se le aparece un ángel y le dice, no, sal de la ciudad porque yo te necesito en otra parte ahora. Ahora te voy a mandar para el desierto. Y resulta que iba un funcionario etíope, dice que él era como el administrador o el tesorero de la reina de Etiopía, porque había una reina en Etiopía.
y que esa persona había, como era prosélito judío, o sea, era como un simpatizante, digamos así, no era un judío completo, porque no llegaba a la costumbre de los judíos y no había sido circuncidado, pero sí era una persona admiradora o simpatizante de los judíos. Entonces había ido a Jerusalén a adorar, igual que todos los otros judíos que dijimos antes, que habían venido de diferentes ciudades a Jerusalén para esa fiesta. Entonces él había ido a Jerusalén y estaba regresando a su país. Dice que andaba en su carroza, se supone que iba, como era un funcionario, no iba solo, iba con un grupo de personas que lo ayudaban, o el que iba manejando la carroza, los que iban en compañía de él y su séquito de, a lo mejor, guardaespaldas y todo lo demás. Entonces dice que estaba descendiendo de Jerusalén a Gaza, el desierto de Gaza, la franja de Gaza, que todo el mundo conoce. Y entonces él fue, y ese eunuco estaba caminando en su carroza y estaba leyendo. ¿Qué leía él? Entonces el Espíritu le dijo a Felipe, vamos, versículo 29, Francisco, 29 y 30. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y móntate a ese carro. Acudiendo Felipe, lo oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Ahí está. Entonces el Espíritu le dice que vaya, él va y ve a esa persona. Y vuelve el Espíritu y lo dirige. Insistimos, el Espíritu Santo es el que nos dirige a nosotros en todo. No es que alguien me dijo. Cuando a mí el Espíritu me dijo, yo le he hecho la historia del chofer de taxi en Perú, a medianoche que me llevaba al aeropuerto, que me dijo, háblale. Yo le entendí, sí, háblale de mí, me dijo. El Espíritu Santo es el que nos dirige cuando Él quiere que hagamos algo. Y le dijo, acércate a ese carro. Y me imagino que Felipe le hizo alguna seña al tipo y el tipo le dijo que viniera. Y que resulta que estaba leyendo ¿qué? Isaías 53. ¿De qué habla Isaías 53? ¿Qué me dice? Vamos, búsquelo. La muerte de Jesús. La muerte de Jesús. Aquí está hablando de Jesús y cómo Él se entregó por los pecados del mundo. Y él lo estaba leyendo y entonces no entiende. Y dice el versículo, entiende lo que lee. Y el versículo 31 dice, él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y el pasaje que de la escritura que leía era, como oveja la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Isaías 53. ¿Quién lo tiene? A ver, léelo. Desde el 1 hasta el 7, creo. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más, ni atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, por la rebelión de mi pueblo fue herido. Ahí está la parte final que nos lee aquí en Hechos. Entonces él estaba leyendo eso y dice, yo estoy leyendo, pero no entiendo.
Qué bueno que dicen eso. ¿Cuántas veces nosotros hemos leído la palabra y no entendemos? Pero ¿qué debemos hacer cuando no entendemos? Pedirle al Espíritu Santo que nos revele lo que quiere decir la palabra. Y eso fue lo que hizo el etíope. El etíope no conocía el Espíritu Santo, ni había oído hablar de él. Pero pidió a Dios que le revelara, y por eso fue que el Señor mandó a Felipe para que le revelara a él. ¿Y qué pasó? Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego de que me diga de quién dice esto, del profeta del mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando a leer esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. O sea, Felipe aprovechó, como debemos hacer nosotros. Si alguien no entiende la palabra, por favor, no es que se vaya, no. Busque quien le enseñe lo que no entiende. Hable con alguien, comparta con otro. Para eso estamos los hermanos. Si usted tiene una duda con respecto a algo, pregunte. Primero ore para que el Espíritu Santo se lo manifieste a ustedes. Y después, si no escucha la palabra del Espíritu Santo, no tiene una respuesta, busque dónde encontrar esa respuesta. No se quede con la duda, hermano. Por favor, eso fue lo que hizo el eunuco. Entonces, el eunuco dice que llegaron, él aprovechó y le predicó la palabra de Dios, le predicó el evangelio, le habló de Jesucristo. Y aquí que dice el eunuco: y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y le dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Oiga, él le predicó el evangelio, y el evangelio decía que debemos creer y ser bautizados. ¿Y por qué bautizado? ¿Qué es el bautismo? En agua. ¿Qué significa que te metan en agua? Pero ¿qué significa meterte en agua? ¿Qué hace ver a los demás? Cuando usted hace públicamente, usted se bautiza en agua, usted está confirmando a todo el público que usted cree en Jesucristo. Hay personas que no quieren convertirse en agua, sumergirse en el agua. He visto casos y dicen ser creyentes. Y lo que yo pienso es que esa persona, si no quieren dar públicamente su confirmación de que creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, es que no son verdaderamente cristianos. Porque el Señor manda que sean bautizados. Y el eunuco lo entendió. Y por eso dice: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo: si crees de todo corazón, a ver, ¿dónde estoy? Si crees, puede, si crees de todo corazón, puede. Y respondiendo el eunuco dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. O sea, con la prédica él creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y por qué Felipe le hizo esa pregunta? Porque Simón se había bautizado y se sumergió en agua, pero creía verdaderamente que Jesucristo era el Hijo de Dios. Probablemente no. Él estaba por otro propósito convirtiéndose ahí en la iglesia. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Entonces inmediatamente él dijo: no, yo creo en el Señor Jesucristo y voy a hacer el compromiso público. Porque él no estaba solo, recuérdense que andaba con un séquito. Y públicamente confirmó que él creía en el Señor Jesucristo y que por eso había sido
sumergido en las aguas. ¿Y qué sucedió? Aquí sucedió un milagro. Y cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor le arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más y siguió gozoso su camino. Fíjense lo que sucedió. Otra señal grande. Ustedes se imaginan, porque lo leemos y no decimos, bueno, pasó eso. Pero siempre digo que debemos estar sumergidos en lo que leemos. Y lo que leemos es que el Espíritu Santo se llevó a Felipe. ¿Qué pasaría si hubiese sido usted? ¿Qué hubiera pensado? Tremendo susto, ¿verdad? Se llevó a Felipe. El Espíritu Santo lo trasladó, un milagro. Pero después vamos a ver más de Felipe. Entonces, Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades desde que llegó hasta que llegó a Cesarea. Él salió de Jerusalén huyendo, se fue a Samaria, iba por toda la costa, se fue a Gaza, que era la costa del mar Mediterráneo donde está Israel, donde están los palestinos hoy, ahora mismo en la franja de Gaza, una parte que corresponde a los palestinos. Y siguió predicando y llegó a Cesarea. Cesarea era la ciudad donde estaban los gobernantes romanos. Acuérdense que Roma era el que gobernaba todo Israel. Y en Cesarea era que estaba el gobernador, estaba Poncio Pilato y estaba toda esa gente que era lo que gobernaba. Y se llegó hasta allá. Ahora vamos a ver. Ese es el ministerio de Felipe. Ahora vamos a ver el ministerio de Pedro. Básicamente. Y nos trasladamos ahora al Hechos 9, versículo 32. Vamos a leer los primeros versículos, Francisco. Hechos 9, comenzamos con el versículo 32. Saltamos toda la conversión de Pablo, porque esa la vamos a ver el próximo domingo. Es un capítulo separado nada más. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó. Sigue. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Entonces aquí viene. Pedro va a Samaria y ve que los samaritanos han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y han recibido el Espíritu Santo, lo que confirma como discípulo de Cristo, lo confirma como creyentes en Cristo. Sigue caminando y va a una ciudad que es muy poco mencionada, que se llama Lida. Y va a visitar a los creyentes, porque acuérdense que ya había pasado ya un tiempo. Aquí estamos hablando de no es que pasó de un día para otro. Se supone que habían pasado varios años ya cuando esto sucede. Y Pedro llega a esa ciudad y encuentra una sierva del Señor que estaba enferma, que se llamaba Eneas. Y entonces, esta Eneas, él va a ir a visita. Y dice que hacía 8 años que estaba en cama y era paralítico, era un varón. Era varón, Eneas, porque Eneas es de varón, pero también es de hembra, ¿verdad? Me iba a equivocar, igual que dijo alguien que fue un chiste, decía Pablo y su esposa Priscila, porque preguntaba y Pablo no tenía esposa, ¿verdad? O Silas. Entonces dice Eneas, le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. ¿Dónde aprendió Pedro eso? ¿Quién hizo eso? Lo hizo Jesús cuando fue al paralítico que le llevaron y le dijo: a ti te digo, levántate, coge tu cama y vete. Pedro hizo lo mismo.
Lo que había pasado Pedro con Jesús, todo el tiempo que había pasado, él había ido aprendiendo. Y vamos a ver dos casos, y en ese uno, en que él hizo lo mismo que Jesús. Y como él dijo, yo te sano. ¿Cómo dijo? Jesucristo te sana. Para que no se equivocaran. No era él que sanaba, era Jesucristo el que estaba sanando. Y eso lo tenemos que tener presente, hermano. Digo, porque a veces a una persona que hace una señal, un prodigio, una sanidad, la gente le da de una vez toda la pompa. Y llueven los cristianos detrás de esa persona. Y le atribuyen a esa persona el poder, y el poder no está en ella, el poder está en Jesucristo, el poder está en su palabra. Es el Espíritu Santo el que hace la obra, no es esa persona. No se mande detrás de nadie porque estaban obrando milagros. Esa persona es el instrumento del Espíritu Santo para que esas señales se manifiesten, para la gloria de Dios. Y eso hizo Pedro, le dio la gloria a Dios. Sana a Eneas. Entonces sigue caminando. Él se queda ahí en Eneas. Entonces comienza a hablar de una discípula también que había en Jope. Jope era una ciudad que estaba unos 50 kilómetros, 60 kilómetros de Lida, donde él estaba. Dice la palabra, versículo 36 del capítulo 9 de Hechos: había en Jope una discípula llamada Tabita, que quiere decir Dorcas, abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada la pusieron en una sala, y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Fíjense, los creyentes. Muere esa mujer que dice que era muy buena persona. Y vamos a ver cómo dice más adelante que ella lo que se dedicaba era a hacer traje. Pero hacía muchas limosnas, daba ayuda. Y así como vemos a Dorcas, vamos a ver más adelante a un centurión romano que hacía lo mismo. Y aquí va a venir la pregunta después: si dar limosna salva. ¿Verdad? Que la salvación es por gracia, no es por lo que usted haga. Pero vamos a ver lo que hace la limosna. Entonces, los discípulos ven que esta mujer se enferma y que se muere. Y oyen, pero Pedro está cerca. La preparan para enterrarla, la lavan y hacen todos los ritos para enterrarla. Pero algunos piensan, no, vamos a mandar a buscar a Pedro. ¿Por qué? Porque ellos habían oído de las señales, prodigios y maravillas que estaban haciendo. Y tuvieron esa idea. El Espíritu Santo le dijo: manda a buscar a Pedro. Vamos a ver qué pasó. Entonces, le mandaron a decir a Pedro: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ella. Ellos querían informarle a Pedro quién era esta mujer. ¿Cuál era el ministerio de Dorcas? Era hacer vestidos y túnicas para la gente pobre. Era su ministerio. En la iglesia todos podemos tener un ministerio, pero ninguno es más pequeño que otro. El ministerio de Felipe y el ministerio de Pedro es un ministerio muy grande. Pero eso no significa que usted no puede ejercer un ministerio en la iglesia para hacer otras obras. Y lo que hacía Dorcas era precisamente vestir a los pobres. ¿Ustedes se creen que los pobres podían en esa época comprarse un vestido? No, se tiraban un trapo por encima. Era muy caro, era muy costoso hacerse una túnica. Muy costoso. Por eso cuando apedreaban a alguien le quitaban la ropa, cuando lo mataban le quitaban la ropa. Porque eran muy costosas en ese entonces.
Y esto era lo que ella hacía, se ocupaba de ayudar a las viudas y a la gente pobre. Entonces ellos sintieron que Pedro podía hacer algo. Pedro llega, les rodean todas las viudas y le dan testimonio cada una de ellas de lo bueno que era Dorcas. Entonces dice, versículo 40, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Déjenmelo ahí. Dos cosas hace Pedro. Llega, dice, fuera todo el mundo. ¿A quién recuerda eso? A Jesús cuando la hija de Jairo. Cuando la hija de Jairo, cuando Jairo mandó a buscar a Jesús, llegó Jesús, la gente se burlaba de él porque él dijo que estaba dormida la niña. Y él dijo, no, fuera todo. Y mandó a sacar todo. Pedro hace eso. Pero hace otra cosa. Oró. Sin la oración no tenemos poder, hermanos. Yo estaba pensando ahorita cuando estábamos en la oración, qué importante es la oración. Como ese cuartico debería estar súper lleno, que debería estar tan lleno que a lo mejor tendremos que hacer oración aquí afuera también. La oración es lo que nos da poder, hermano. Sin la oración el Espíritu Santo no actúa con nosotros, no trabaja con nosotros. Y cuando oremos, no estamos orando, no debemos orar de que 5 minutos, 10 minutos. Las Escrituras soltan a los creyentes a perseverar en la oración. Perseverar. Orar siempre, no en un momento. Precisamente yo he sentido esa necesidad después que estamos leyendo esta clase. No orar nada más por la mañana cuando me levanto y antes de acostarme, sino también al mediodía, que era la costumbre judía, que oraban 3 veces al día. Y yo oro una vez más porque también oro cuando hago el devocional con la familia, también oramos. Pero debemos orar continuamente porque eso es lo que nos acerca al Señor y nos da poder. Dedicarse a la oración y orar poderosamente. El creyente no puede valerse del verdadero poder del reino al librar la batalla contra el pecado, contra Satanás y el mundo, ni obtener la victoria para ganar lo perdido, si no usa suficiente tiempo en la oración. Cuando nosotros vamos a salir a la calle, cuando vamos a ir a predicar, tenemos que orar. No podemos ir desnudos, hermanos. La oración es que nos cubre. La oración es que nos da la dirección del Espíritu Santo. A través de la oración, el Espíritu Santo obra en nosotros. Y tenemos que orar, orar y orar. Me gusta que el pastor Chun siempre está insistiendo en eso. Y qué difícil es también. Yo no lo puedo negar que a veces orando me duermo y sigo dormido hasta que amanece. Pero me despierto y comienzo a orar. Es como si hubiera seguido. Me hubiera interrumpido, pero sigo orando. Y es cierto, hermano. Tan pronto yo me despierto, comienzo a orar, dándole gracias al Señor por un nuevo día. Necesitamos la oración, hermano. Pedro oró, y vamos a ver qué pasa. Y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Oiga, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano la levantó. Y llamando a los santos y a la viuda, la presentó viva. Fíjense qué sencillo. Pedro hizo lo mismo que Jesús. ¿Cuántos cojos y mancos y paralíticos sanó Jesús? 100. ¿Resucitó Jesús? Sí, resucitó. Y Pedro también está haciendo un acto de resucitación. El Espíritu Santo a través de Pedro, usando a Pedro, resucita a Tabita, Dorcas. Un milagro grande. ¿Qué hacen los milagros en ese caso? ¿Qué hicieron en el pueblo alrededor? Propagaron la palabra de Dios.
¿O usted se cree que ustedes hacen un milagro como ese y no lo va a conocer todo el barrio y toda la ciudad? ¿Cuándo fue que los judíos decidieron matar a Jesús? Ya, que dijeron, vamos a matarlo. ¿Cuándo? Nadie sabe. Cuando Jesús resucitó, ¿a quién? A Lázaro. Ellos dijeron, este hombre tenemos que salir de él porque grandes señales hace. Fíjense, y eran malos. Conociendo que eran señales y prodigios que nadie podía hacer, aún decidieron, no. Como quiera hay que matarlo. En ese momento, cuando él resucitó a Lázaro, ellos decidieron que tenían que matarlo. Comenzaron la planificación de la muerte de Jesús. Pedro imitó a su maestro Jesús y nosotros tenemos que imitarlo. Si nosotros queremos que a través de nosotros haya poder, tenemos que imitar lo que hacía Jesús. Y lo que el Señor hacía era siempre orar antes de salir. Y Pedro oraba. Y después de orar, entonces el Espíritu Santo actuaba sobre él. No tengamos miedo, hermano. Pero necesitamos la oración para que la oración nos fortalezca y nos dé poder a través del Espíritu Santo. Se va Pedro. Esto fue notorio en toda Joppe y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Joppe, en casa de un cierto Simón el curtidor. Se armó un gran alboroto en toda la ciudad, porque esta era una mujer conocida, era una modista. Era la modista de la ciudad, a lo mejor. Y todo el mundo iba donde ella para que le hicieran vestidos, porque no solamente ella hacía vestidos para los pobres, hacía vestidos para todo el mundo. Y Pedro se quedó ahí porque le exigieron que se quedara y siguió predicando la palabra de Dios. Entonces aquí viene la última parte, que no sé si la vamos a poder terminar. El Espíritu Santo ya había ido, se había expandido en Jerusalén, toda Judea, en Samaria, pero faltaba lo último de la tierra. Y lo último de la tierra venía siendo los no judíos. Hasta ahora todos eran judíos, los samaritanos eran medio judíos, pero ahora vamos a ver cómo el ministerio de Pablo alcanza a los no judíos. Entonces dice Pedro y Cornelio, capítulo 10, es el capítulo completo que vamos a tratar de avanzar rápidamente, porque quedan 5 minutos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía la italiana, todos lo conocen ese. Este vio una visión mientras estaba orando, que un ángel de Dios mostraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Y él contestó, ¿qué es, Señor? Le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. Oiga otra vez lo que dice la palabra. ¿Qué era lo que hacía Tabita? Que daba limosna. Y aquí Cornelio, que no era judío, ¿qué era lo que hacía? El ángel le dice, tus oraciones primero y tus limosnas. Entonces, pongamos el punto. ¿Salvan la limosna? No, pero aquí la está mencionando. Explíqueme este pasaje. Nos vamos a quedar ahí porque lo vamos a dejar para la semana que viene. Se toma en cuenta. Se toma en cuenta. ¿Quién tiene más cerca el corazón de Dios? Una persona que ora sin saber orar, como hay muchísimos que por ahí oran, nada más se saben el Padre Nuestro quizá, o ni eso se lo saben, y que hace buenas obras, o el que no hace nada de eso. Esta persona estaba más cerca de Dios, porque no se salva por obra, no importa todo el dinero que den. Te puede dar millones para las obras de Dios, no se va a salvar. Lo que salva es creer en el Señor Jesucristo.
arrepentirse de sus pecados. Eso es lo que salva, que era lo que predicaban los apóstoles. Ellos predicaban donde quiera que iban, que Jesucristo murió en la cruz y que resucitó, que está a la derecha del Padre y que es la causa de que nosotros podamos tener una vida eterna a través del perdón de los pecados. Era algo muy sencillo que ellos predicaban. No había que decir gran cosa. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir, lo mismo que decían los apóstoles. Que Jesucristo estuvo en la tierra y que padeció y murió en la cruz por nuestros pecados. Y que el arrepentimiento de esos pecados es lo que nos puede dar la vida eterna. Sin arrepentimiento no hay perdón. Que fue lo que le pasó a Simón, que no lo tocamos. Pero Simón no se arrepintió. Pedro le llamó la atención y le dijo: en hiel de amargura estás y tu corazón no es recto delante de Dios. Y te puede caer una cosa muy mala. Y él no dijo: yo me arrepiento. No dijo: ay, ora por mí para que eso no me acontezca. No se arrepintió siquiera. Pero aquí vemos que Cornelio, a pesar de que era un romano, dice que era un centurión, tenía orden, tenía mando en su zona. Y no era judío, pero era simpatizante. ¿Qué había oído Cornelio? No lo sabemos, la palabra de Dios no lo dice. No sabemos qué conocimiento él tenía de Jesús, pero sí sabemos que era un hombre justo, era un hombre que ayudaba al prójimo. Y esa persona, yo estoy seguro que el Señor no le va a dejar de dar una oportunidad para que sean salvos. Pero decía también, y oraba a Dios siempre. O sea, tenía su creencia. Tenía su creencia. No sabemos hasta dónde creía ni a qué conocía, pero sabemos sí que ya se había expandido el nombre de Jesús por todas partes. Y él tenía conocimiento de eso, pero él tenía conocimiento del Dios de los judíos. Él conocía que existía un Dios. Y en su corazón él sentía la necesidad de orarle a ese Dios. Y vamos a ver el domingo que viene, próximo domingo, lo vamos a dejar ahí, porque es muy largo el capítulo. Y vamos a ver todo lo que hizo Dios, el Espíritu, a través del Espíritu Santo, con Cornelio y con los gentiles, nosotros los no judíos. Entonces aquí vemos que quien abrió la puerta a los gentiles, aunque el apóstol de los gentiles es Pablo, pero quien abrió la puerta a la entrada a la iglesia de los gentiles por primera vez fue Pedro aquí en Cesarea con Cornelio y su familia. Pongámonos de pie, hermanos. Vamos a pedirle a Yajaira que nos despida en oración, dándole gracias al Señor porque Él nos guía y nos dirige. Gracias le damos, Padre Santo, Todopoderoso, por su Espíritu Santo, Padre Precioso. Le rogamos que lo haga sensible a la presencia y a la guía de su Espíritu Santo. Gracias, Señor. Para todo lo que vayamos a hacer, Señor, en nuestras vidas, en este caminar, Señor, para ser usado por ti, Padre, para ayudar a la gente necesitada, Señor, a todo lo que está necesitado de su salvación, de sanación, de liberación, Padre, para cualquier servicio que vayamos a hacer, Señor. Le rogamos que su Espíritu Santo siempre nos guíe, nos ayude en todo momento. Le damos gracias por su hijo, por su maestro, Señor, por usarlo como un instrumento para compartir su palabra, Señor, que siga usando, Señor, siempre y que nos use a nosotros como siervos suyos, Padre. Le damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hasta el próximo domingo. Dios le bendiga, hermanos.